Hola, ¿qué tal amigos de Idioma Fútbol? Estamos de regreso por acá con un episodio especial porque nos acompaña un gran arquero que estuvo con la selección uruguaya por una década, también jugó en la mejor liga del mundo en el calcio con la Juve, con el Inter, también con un paso muy importante en la liga uruguaya. Con nosotros Fabián Carini. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido a Idioma Fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, es un gusto estar con todos ustedes para, bueno, hablar un poco de fútbol ahora que se viene esta etapa muy linda del Mundial, así que es un gusto estar con todos ustedes. Bueno, hoy también me acompaña Javi Parra, mi compañero, y pues un gusto saludarle. Soy Andrés Lichol. ¿Cómo estás, Javi? Bastante bien, con ganas de la entrevista, ¿no? De hablar de fútbol, que siempre es divertido hacerlo y sobre todo con Fabián, que sabemos que tiene una experiencia, una carrera impresionante y que tiene muchos temas que hay que destacar. A ver, Fabián, antes de comenzar con las preguntas, ¿cómo vives esta víspera del Mundial al sol de hoy cuando estamos grabando? Estamos a una noche de que inicie la Copa del Mundo, pudiste disputar una. ¿Cómo están esos nervios? ¿Cómo están esas sensaciones viéndolo de este lado? Bueno, como todo episodio mundialista, ¿verdad? Siempre con esa expectativa, con esa ilusión, con esas ganas de que juegue Uruguay, de poder verlo, de poder este, ver a Uruguay haciendo un buen mundial, que no tengo dudas que lo va a poder hacer. Y la expectativa, el de siempre, ¿viste? El de ver grandes selecciones, grandes partidos, nuevos reglamentos para el fútbol. Realmente ahora, ¿viste? Faltan pocos días, si bien ya mañana es la inauguración, te empieza a picar ese bichito mundialista, así que estamos todos pendientes y expectantes de ver este mundial, a ver cómo se va desarrollando. Javi. Perfecto. Fabián, quería que habláramos un poco acerca de cómo fue tu inicio, tu carrera, ¿no? Tu salto al profesionalismo, para después ya meternos, ¿no? A tu llegada a Europa e Italia. Pero ¿cómo fue ese proceso para hasta llegar al profesionalismo y convertirte ya en un portero de nivel, de primer nivel? Bueno, en realidad como todo niño que le gustaba el fútbol, ¿verdad? Empecé jugando en los campitos, como decimos acá, en la calle, con mis amigos, en la escuela. Después ya a los 6 7 años pasé a un equipo de baby fútbol aquí en Uruguay, que me quedaba muy cerquita de mi casa, en Malvin Norte, que se llamaba Nuevo Amanecer. Ahí estuve 3 4 años. Y después ya a los 10 años pasé a Danubio, donde bueno, estuve hasta los 21 años, que me tocó irme. Estuve 11 años en Danubio, pasando por todas las juveniles, con un montón de amigos, con los recuerdos más lindos, ¿verdad? Porque uno jugaba solamente para divertirse y por pasión y hacer amigos. Después me tocó empezar las juveniles de Uruguay, tanto en la sub-17 como en la sub-20, llegando a la selección mayor. Pero bueno, fue mi mejor etapa, siempre digo lo mismo, esa etapa de juveniles. Me tocó debutar muy joven en Danubio con 17 años. Y bueno, y ahí empezó mi etapa como profesional con 17 años y terminándola con 37. Sí, lo cual es curioso. Normalmente los arqueros es a una edad avanzada cuando logran de repente afianzarse con el puesto. Tú con 17 años, ¿cómo manejaste obviamente la presión de jugar a nivel profesional en un club importante a esa corta edad? ¿Cómo hacías tú para imponerte, digamos, entre tus compañeros, entre tus rivales, pese a ser un joven? 17 años, la verdad que es un muchacho. Bueno, realmente a mí me ayudó mucho entrenar y jugar con gente grande, ¿viste? Los famosos referentes, como se dice en el fútbol. Entonces eso a mí me ayudó mucho. También la experiencia de haber pasado por selecciones juveniles te da un plus también para poder llegar a primera división. Y es una realidad, uno cuando es joven es también un poco inconsciente, ¿verdad? Porque debuté con 17, en la selección mayor me tocó debutar con 19 años, entonces eso es inconsciente. La responsabilidad pasa por otro futbolista, la presión pasa por otro futbolista y uno trataba de entrenar, de hacerlo bien, porque obviamente al ser joven tal vez te daban esa posibilidad, pero también era cierto que si te hacían algún gol o si te comías algún gol bobo, seguramente te iban a sacar, porque el puesto de arquero es complicado también, ¿viste? Ataja uno, el otro tiene que esperar. Seguramente me sirvió mucho tener muchos jugadores referentes, buena gente, con buenos valores y que siempre estaban tirando cosas positivas para el grupo.
y ya cómo es ese salto a la selección mayor. Me parece interesante porque llegas, debutas muy joven y vas a la Copa América de 1999 donde Uruguay es subcampeón. Es decir, que ya tienes una primera experiencia bastante complicada en un escenario muy importante. Sí, bueno, yo siempre digo que hay que tener un poco de suerte, ¿verdad? Porque yo llego del Mundial de Nigeria 99 con 19 años, que el entrenador de la selección juvenil era Víctor Púa, y yo llego a Danubio, que el entrenador era Jorge Fossati, y yo pensando que tal vez iba a tener minutos para poder jugar de titular, y él me fue muy claro, muy frontal, y me dijo, mira Fabián, mi arquero es Javier Bordá, y tú vas a tener que esperar. Entonces, bueno, llegó un partido en el cual era el clásico contra Defensor y perdemos por goleada, y Javier no tuvo nada que ver en los goles, y a partir de ahí empecé a jugar en Danubio nuevamente. Y a su vez el entrenador de las selecciones juveniles, que era Víctor Púa, estaba dirigiendo la selección mayor porque Daniel Pasarela estaba entrenando con los jugadores del extranjero en Maldonado, en Punta del Este, y se había armado una selección mixta de jugadores del medio local con jugadores que estaban en el extranjero con pocos minutos. Y ahí, bueno, Víctor, al conocerme de mucho tiempo, me dio la posibilidad. Por eso siempre digo que hay que tener un poco de suerte. Y ahí es cuando yo debuto en la selección. Con 19 años, recién había llegado del Mundial de Nigeria 99 Sub-20 y voy a Paraguay, a Ciudad del Este, a jugar mi primer partido con la selección mayor. Tenemos la suerte de ganar 3-2 y a partir de ahí, bueno, sí, se me dio la posibilidad para estar en la Copa América, que justamente también se hizo en Paraguay. Fabián, y quisiera tocar el tema de pues, tu traspaso a Italia. Primero que nos cuentes cómo se dio esto y segundo, cómo lo manejaste, porque no estamos hablando de cualquier liga, cualquier equipo. A ver, el Calcio en ese momento era por lejos la mejor liga del mundo y la Juve, que históricamente ha tenido porteros espectaculares, Combi, Sof, Buffon, Van der Sar, Peruzzi. Aquí puede estar mucho tiempo mencionando arqueros si se fijan en ti y te quieren fichar. ¿Cómo se dio todo eso, Fabián? Bueno, siempre digo lo mismo, ¿verdad? Son cosas que uno no soñaba. Uno cuando era chico lo único que quería era jugar en el cuadro que uno era hincha, Peñarol, y jugar en la selección. Mi generación no tenía, viste, esa ilusión de ir a jugar, no sé, al Real Madrid, a la Juventus, al Barcelona. Eran otros tiempos, no existía la tecnología, viste, hoy en día con el celular, con la tablet, entras ahí, podés ver todo. Y la verdad que se dio muy rápido. Y te lo digo muy rápido en este sentido. Yo cumplo el 26 de diciembre y el 26 de diciembre del año 2000 me llama mi representante y me dice, Fabián, te felicito, el 1 de enero te vas con Paolo Montero y Fabián O'Neill para la Juventus. Y me colgó el teléfono. Duró 1 minuto y medio la llamada. Imagínate, yo tenía 20 años festejando mi cumpleaños, entre festejando el cumpleaños y a los pocos días me tenía que ir para Europa, a otro país, a otra cultura, a otro idioma, a un fútbol que yo lo miraba por la tele, veía a ciertos jugadores en el PlayStation, no porque yo lo jugara, sí porque a algún amigo le gustaba jugar al PlayStation en el fútbol. Y claro, te encontrás con un mundo totalmente diferente al que vos estás acostumbrado, o al menos acá en Uruguay, con otras costumbres, con otro fútbol mucho más rápido, mucho más potente, un poderío económico espectacular, una calidad de jugadores extraordinaria, una jerarquía espectacular. Pero bueno, ahí tenés dos opciones, o reculás y te vas, o bueno, das el paso adelante y le das para adelante. Y bueno, fue lo que me pasó. Yo llegué el 2 de enero allá, el 4 ya había un partido con la Fiorentina en el Dele Alpi, en el viejo estadio de la Juventus, y ya estuve convocado. Estuve convocado todo el año, todo el campeonato, jugaba Copa Italia, jugaba algún partido de Champions, nos tocó poder salir campeón del Scudetto, y es como vos decís, realmente cuando me tocó llegar a Italia, era el fútbol más importante del mundo junto al español. Vendría a ser hoy como la Premier League de hoy, ¿verdad? Estaban Sí. los mejores futbolistas, aparte del fútbol italiano, con su estilo, ¿viste? Siempre un buen fútbol, siempre tácticamente muy ordenados, así que para mí fue un privilegio haber estado en Europa y en Italia y en la Juventus. Ahí a nivel de jerarquía, hablaste de jugadores, de compañeros. Yo quiero hablar de entrenadores. En tu estancia en Europa, ¿cuál fue el que más te marcó? Porque tuviste experiencias con varios de los mejores entrenadores del mundo y de la historia.
Sí, sí, me tocó estar los primeros 6 meses cuando llego a la Juventus, estuvo Carlo Ancelotti, después al otro año vino Marcelo Lippi y ya en el Inter de Milán después me tocó Roberto Mancini. Cada uno con sus características, yo creo que tanto Ancelotti como Lippi muy parecidos, muy similares, ¿viste? De pocas palabras, siempre estando atento con los que no juegan, trabajando espectacular, porque todo el mundo lo hace de buena manera, pero realmente mi etapa ahí tanto en el Inter como en la Juventus, con los entrenadores que te nombré, ya Mancini era un poco más diferente porque era más nuevo, recién estaba arrancando a ser entrenador, entonces tenía unas formas diferentes a las que te comenté anteriormente, pero bueno, tuve el privilegio de estar con grandes entrenadores, ganadores de todo, ganadores de campeonatos del mundo, de Champions, de Scudettos, así que realmente fue una satisfacción muy grande para mí poder estar ahí. Y Fabián, a ver, en el día a día, me imagino, una sesión de entrenamiento de aquella Juve, tu llegada compartiendo con Van der Sar, con Buffon, de que más allá son compañeros, son competencia, pero obviamente debe haber digamos, una bonita aventura, una bonita anécdota de pues estar compitiendo con ellos por un puesto, de intercambiar. ¿Cómo fue eso? La verdad que quisiera escucharte porque debió ser único haber, pues, en ese contexto exacto de ese calcho, pues, haber vivido todo eso. Sí, vos lo dijiste, viste que lo tocamos recién un poquito el tema, viste que el puesto de arquero es complicado porque uno ataja y el otro tiene que esperar. Esa es una realidad. Y después, para uno poder jugar, bueno, realmente el arquero se tiene que mandar varias macanas, por no decir otra cosa, para poder jugar. Pero en ese momento uno lo que trató de hacer, viste, uno siempre tiene que tener la cabeza positiva y siempre pensar que está en condiciones o que está a la par de estos grandes arqueros que hemos nombrado, tanto Van der Sar como Buffon, porque es la única forma de poder estar a la altura. Y yo lo único que trataba de hacer era entrenar, estar bien, ser positivo, mostrar mis cualidades. Obviamente que eran grandísimos arqueros los dos, no voy a descubrir nada la calidad, pero sobre todo la calidad humana, ¿verdad? Porque tengo muy buenos recuerdos, hasta el día de hoy tengo contacto con Buffon, un fuera de serie, una leyenda, Erwin también, de los mejores arqueros que me ha tocado entrenar y compartir vestuarios, así que son experiencias muy lindas y lo único que trataba de hacer era tratar de absorber lo que me parecía que para el puesto y para mis cualidades que tal vez me faltaban, trataba de absorber toda esa experiencia que podían tener ellos. Y Javi, antes de darte la palabra, Fabián, quiero hacerte otra pregunta porque escuchándote estoy pues, recordando una entrevista que vi de Iker Casillas con Santiago Cañizares, dos grandes arqueros, y ellos hablaban justo en el Real Madrid cuando ellos llegan, que no eran de repente titulares, había también una exigencia de hacer mejor a los compañeros, sobre todo a los más importantes en ese momento. De esto no se habla mucho porque siempre se habla, digamos, de el arquero titular y cuando un arquero es suplente de repente no se le da el crédito que se merece, pero al final incide mucho en cómo llega el equipo en líneas generales, sobre todo el ataque por esas sesiones de entrenamiento. ¿Tú lo veías de la misma forma, Fabián? Sí, yo creo que siempre la competencia sana es buena. Y el arco, y en ese tipo de clubes, los grandes de Europa, siempre tenés que tener competencia. Y la tenés, obviamente. Entonces, el suplente es el que le marca el camino al titular, porque si el titular no tiene competencia y capaz que en algún momento se descansa, se achancha y no saca el mejor rendimiento. En cambio, si vos tenés un suplente que entrena bien, que se esfuerza, que siempre está ahí, que está a la par, y que sabes que en cualquier momento, viste, donde le des un cachón, se puede meter y seguramente lo va a hacer bien. Me parece que pasa por ahí. Comparto lo que dicen. Yo creo que siempre tenés que tener jugadores de jerarquía, de calidad en el puesto, porque aparte del día de mañana seguramente los vas a precisar y ese suplente tiene que estar preparado para absorber esa responsabilidad tan linda que es en este caso poder atajar. Andrés, yo quería hacer un inciso, ya que hablamos de porteros, yo quería ver cómo Fabián veía y sentía la evolución del portero en la actualidad. Vemos que ahora sobre todo se le exige tener mucho más juego de pies, justamente hablas de las macanas y eso obliga también al portero a
cometer errores. ¿Cómo ves la evolución del guardameta en este último tiempo en comparativa a la época en la que tú tuviste que jugar? Bueno, mirá, yo debuté allá a fines de los 90, principios de los 2000, y yo llegué a jugar en la época que el defensa te la podía pasar y vos agarrarla con la mano, pasársela de vuelta, él te la pasaba y así podías estar 10, 15 minutos sin ningún tipo de problema, que no te cobraban técnico, no te cobraban nada. El puesto me da la sensación que es el puesto que más avanzó, que más creció. Siempre le están poniendo obstáculos, porque es una realidad, y obviamente que lo más importante es el gol. Entonces, como lo más importante es el gol, hacen las pelotas más livianas para que se muevan más. En su momento quisieron agrandar los arcos. El reglamento siempre es, viste, en contra del arquero y en pos del delantero o de esa emoción que es el gol. Vos fijate que ahora los penales tenés que tener un pie sobre la línea. Obviamente tenés que hoy en día ser muy completo, esa es una realidad. Tenés que saber jugar con los pies, no solo con el pie hábil, sino con el inhábil también. Tenés que tener muy buena lectura de juego, porque generalmente todos los equipos salen jugando y el arquero hoy en día es fundamental, ¿no? Para tener superioridad numérica en ese arranque de jugada. Y la verdad que yo no sé si hubiera podido jugar en esta época, lo digo sinceramente, pero seguramente no hubiéramos adaptado, porque esto es como todo, es entrenarlo, es repeticiones, es confianza. Pero bueno, ha evolucionado, eso me gusta. Hay grandísimos arqueros, los hubieron en todas las épocas, así que como siempre nos están complicando la vida y vaya a saber de acá en adelante qué otras cosas van a hacer para los arqueros de las nuevas generaciones. Sí, hasta balones complicados como el Yabulani, podemos recordar que se iba para todos lados y pues los arqueros en específico tuvieron bastantes quejas. Hablando de mundiales, Fabián, quiero trasladarme al 2002, porque para cualquier jugador profesional vestir la camiseta de la selección es lo más grande, pero escuchar tu himno en la cancha en un mundial debe estar por encima de todo. ¿Cómo viviste esa experiencia? Era un muy buen grupo, recuerdo, bueno, estaba Recoba, Forlán, estaba Montero, tu compañero en la Juve. Era una selección con muy buenos elementos y cayeron en un grupo que también tenía, bueno, la selección de Francia, que venía de ganarlo absolutamente todo. Le sacas un 0 a ese equipo que tenía dinamita pura en ataque. Estaba Dinamarca también de Thomasson y Bizan. ¿Cómo fue esa experiencia, Fabián, de jugar un mundial? Y te lo pregunto en este contexto que, repito, estamos a horas de que inicie una nueva Copa del Mundo. Sí, aparte solamente pasaron 24 años de ese mundial, si habrá pasado el tiempo. Sí. Bueno, yo siempre digo lo mismo, creo que jugar un mundial es el sueño de cualquier niño, ¿verdad? Que en su momento empezó a jugar como me tocó a mí en el campito, con los amigos, en la calle. Creo que es el sueño de cualquier futbolista en el mundo, defender a su selección en un mundial, bueno, obviamente cantar el himno. Y yo siempre digo que el mundial de Corea y Japón siempre hay que ponerlo en un contexto, ¿verdad? Porque Uruguay venía de 2 mundiales de no ir, del 94, del 98, una eliminatoria muy dura, donde clasificaban 4 y el quinto iba al repechaje. Nos tocó jugar con Australia, ese desempate. Bueno, pudimos ganar acá en el estadio con los goles del Chengue Morales y Darío Silva, y eso nos permitió llegar a un mundial después de mucho tiempo, pero no se hizo nada de lo que Uruguay no debería hacer, ¿no? Que era depositar a Uruguay siempre en los mundiales. Obviamente cuando sale el fixture, justamente tengo una anécdota, que estábamos en el vestuario de la Juventus y lo estábamos viendo con el doctor y Zinedine Zidane, ¿viste? Los dos, el doctor, Zinedine Zidane y yo. En otro momento, ¿no? Cuando la internet recién estaba saliendo, cuando apareció una televisión, la computadora, ¿viste? Y demoraba, capaz que salía el sorteo y al minuto y medio llegaba la imagen a la computadora. Y bueno, y Francia era campeón del mundo, era cabeza de serie, y sale Uruguay, ¿viste? Y nos miramos así con Zidane y me dice, empate. Me dice, digo, no, viste, yo saqué pecho y le dije, no, empate no, vamos a ganar. Y se reía, viste, Zidane se reía. Pero bueno, dicho esto, claro, nos tocó con dos selecciones europeas difíciles, como la campeona del mundo, como Dinamarca, y contra Senegal. Entonces nada, arranca el primer partido, que siempre es el más complicado, viste, siempre es difícil de jugar esos partidos, lamentablemente lo perdemos, entonces arrancamos el mundial a correrlo de atrás. Viene la campeona del mundo, que justo Zidane no pudo jugar porque estaba entre algodones ya de la Juventus, ese partido no lo pudo jugar, empatamos 0-0, como vos bien dijiste, tuvimos
nuestras oportunidades, nuestras chances. El pelado Bartés sacó varias buenas. Y bueno, como siempre decimos, llegamos al último partido con Senegal, que si a uno le decían antes del Mundial, mira Fabián, el último partido es con Senegal, ganando, pasás a octavo de final, creo que todos lo hubiéramos Sí. firmado. Eso es una realidad. También un partido raro, ¿viste? Nos llegaron 3 veces, nos hicieron 3 goles en el primer tiempo. Vamos al vestuario, ¿viste? Una vergüenza deportiva, ¿viste? Un silencio en el vestuario, nada hablaba. Lo único que queríamos era que pite el árbitro el segundo tiempo para intentar revertir esa situación. Bueno, ahí Víctor Púa hizo 2, 3 cambios. Y ahí empezamos a hacer no fue una remontada, no fue nada, pero bueno, hicimos el 3-1, el 3-2, el 3-3, y realmente yo siempre digo lo mismo para el que se acuerda de ese partido. Si ese partido terminaba 6-4 para nosotros, nadie podía decir nada porque realmente el segundo tiempo Senegal no pasó la mitad de la cancha. Y siempre hay una sorpresa, ¿viste? En los mundiales. Bueno, Sí. lamentablemente nos tocó a nosotros que Senegal sea la sorpresa, y a su vez, siempre un poco en serio, un poco en broma lo digo, en ese mundial se fue la campeona del mundo en primera fase, se fue Argentina de Marcelo Bielsa en la primera fase, y nosotros no podíamos ser menos de no irnos también en la primera fase. Pero digo, fue un mundial realmente raro, porque creo que había selección para estar un poco más arriba, pero bueno, los partidos hay que ganarlos, y lamentablemente nosotros no lo pudimos hacer. Y así como más general, Fabián, tu carrera en la selección, 10 años con la Celeste, una de las selecciones más importantes. ¿Cómo fue tu experiencia durante todo este tiempo con diferentes compañeros, diferentes retos por delante? No, bueno, para mí fue un sueño. Realmente fue un privilegio poder haber estado todo ese tiempo en la selección, poder haber jugado eliminatorias, Copas Américas, un Mundial. Nos quedamos con la espina bueno, de no poder haber llegado a Alemania 2006, que creo que ahí había más selección que en la del 2002, sin lugar a dudas. Y después siempre, lo que siempre digo, yo creo que uno creció siendo niño, ¿viste? Viendo a Enzo Francescoli levantando una copa, a Odulio Varela saliendo campeón del mundo, a Rodolfo Rodríguez también levantando copas, y mi ilusión y mi sueño era, ¿por qué no el día de mañana salir campeón con Uruguay? Lamentablemente no lo pude lograr, no lo pudimos lograr, y ese es el debe que uno siempre va a tener hasta el día que no esté más, el no poder haber dado una alegría al pueblo que realmente hubiera sido maravillosa. No, y al final, a ver, Fabián, yo recuerdo bien esa eliminatoria contra Australia, pero después el tiempo también puso las cosas en su lugar, porque Australia fue muy protagonista en el Mundial de Alemania 2006. Y, a ver, Italia, que termina siendo campeona, lo saca con un penal al final del partido que convierte Totti, que para mí era medio dudoso. A lo que voy es que esa Australia tampoco es que era fácil. Creo que es la mejor de los últimos años. No, sí, sin duda, Australia tenía muy buena selección, muy buenos jugadores, muchos jugando en Europa, en Italia, en Inglaterra. Yo lo que digo a veces es que lamentablemente cuando la organización arranca mal para ese proceso de 2006, después a veces es difícil poder darlo vuelta, también con muchos inconvenientes, con muchos futbolistas que estaban en un gran nivel, y el entrenador anterior de Jorge Fossati, que era Juan Ramón Carrasco, no los convocaba. Se hizo una primera rueda muy difícil, ahí se fue Juan Ramón Carrasco, viene Fossati, ahí volvemos varios que no estábamos, y yo siempre cuento lo mismo, y es una realidad. A mí me tocó jugar los últimos 3 partidos de la eliminatoria contra Colombia, que ganamos 3-2 en el estadio con los 3 goles de Salayeta. Tenemos que ir a Ecuador a tratar de sacar algo, y empatamos 0-0. Y después me tocó jugar el último partido con Argentina acá en el estadio, que teníamos que ganar sí o sí para clasificar. Le ganamos 1-0 con gol del Chino Recoba. Vamos a los 2 partidos con Australia. El primero lo ganamos acá 1-0, que tranquilamente podíamos haber ganado 2-3-0. Y vamos a Australia con toda una desorganización brutal, con el viaje, con las escalas, con todo. Bueno, Pablo Montero se termina desgarrando faltando 20 minutos, y terminamos perdiendo por penales. Entonces, en la cancha no lo perdimos, sí, una definición por penales que nos dolió muchísimo, y fue la desazón más grande que tengo en el fútbol, es esa, porque vuelvo a lo mismo. Creo que había una gran selección, se hizo una segunda rueda muy buena, fue la selección que más puntos hizo,
pero lamentablemente no nos sirvió para llegar a ese objetivo que era poder llegar a Alemania 2006. Y Fabián, ya hablando de la actualidad, ¿cómo ves a Uruguay de cara al Mundial? De cara al Mundial 2026, teniendo en cuenta todo, ¿no? Jugadores, proceso del cuerpo técnico, el grupo que tiene por delante la Celeste. Bueno, en realidad, a ver, cuando llegó Marcelo Bielsa me encantó, o me encanta, mejor dicho. Es un entrenador con prestigio, con nivel. Me llamaron muchos compañeros argentinos y amigos desde la llegada de Marcelo. Creo que arrancó muy bien, independientemente de esos partidos, viste, que le ganó Argentina y Brasil. Creo que su estilo, su filosofía había encajado perfecto en la selección. Después de la Copa América en Estados Unidos hubo un quiebre, realmente no sé qué pasó, porque no estoy ahí, entonces no puedo opinar de los problemas internos, pero llevamos ahora 1 año y medio, 2, que el equipo, viste, como que no está, como que no engrana, y sobre todo lo que a mí me da la sensación que generalmente los equipos de Marcelo Bielsa, viste, son equipos protagonistas, dinámicos, directos, con muchísimas situaciones de gol, y eso Uruguay lo perdió, de un tiempo a esta parte lo perdió. Dicho esto, siempre la ilusión está, porque defender a Uruguay, los jugadores que tiene, jugadores de jerarquía, jugadores que van por su segundo o tercer mundial, Muslera que va por su quinto mundial. Obviamente no llegamos como favoritos, pero bueno, esto es fútbol. El grupo, si vos analizás, Arabia es un rival accesible como para poder ganar, Cabo Verde también, respetándolo sobre todo y sobre todo sabiendo que es un mundial. Y el último partido con España, todo puede pasar. Te podés meter primero tranquilamente, podés salir segundo, ir a jugar con Argentina, podés salir mejor tercero y te vas por otro lado, que capaz que nadie lo tenía en Uruguay y se puede colar por otro lado. Esto se va a saber cuando nos toque jugar el primer partido con Arabia, y a partir de ahí, viendo ese resultado, podremos especular con alguna otra cosa, pero si te tengo que decir algo, bueno, esperemos que Uruguay lo haga bien, le tengo fe, siempre fui positivo, y esta no va a ser la excepción. Ahora, Fabián, analizando un poco a la selección, te quiero hacer 2 preguntitas cortas. La primera, de todas las virtudes que tiene este equipo futbolísticamente, ¿qué es lo que más te da tranquilidad? Y por el contrario, ¿cuál sería el punto a ver que de repente te preocupa o te genera alguna inquietud? No, lo que me genera inquietud es ver si esta selección es capaz, viste, de volver a esa dinámica, a esa tenencia de pelota, y sobre todo a esa contundencia y tener situaciones de gol. Eso es lo que más me preocupa. Eso me preocupa. Después lo otro, las virtudes, creo que Uruguay generalmente siempre fue un equipo sólido, fuerte defensivamente, independientemente de que con Marcelo Bielsa, viste que los equipos de Bielsa juegan en mitad de cancha, siempre estás mano a mano con los delanteros, pero creo que Uruguay tiene jugadores ágiles, veloces en la zona defensiva, entonces eso lo puede suplir perfectamente, obviamente sabiendo que los delanteros son atletas, ¿no? Entonces vos tenés que estar a la par de esos jugadores. Y después me da la sensación que el mediocampo es lo que Uruguay tiene más fuerte, ¿verdad? Ya sea no sé cómo jugarán, Valverde, Bentancur, Ugarte. Lamentablemente se nos cayó de Arrascaeta, que no sabemos si lo vamos a poder usar o no, pero tenés a De la Cruz también, que puede estar, Canovio. Yo creo que tenés una mixtura de buenos jugadores, de experiencia. Lo que más me preocupa es el gol, eso es una realidad. No estábamos creando tantas situaciones de gol, pero realmente Uruguay está acostumbrado a no crear tantas situaciones de gol. No con Bielsa, sino los antepasados, siempre fue históricamente así. Viste, capaz que llegamos 2-3 veces, hacíamos 2 goles. Pero bueno, el estilo de Bielsa es un estilo más de ataque, de llegada, de ocasiones, que lamentablemente en los últimos partidos no la hemos tenido. Pero independientemente de eso, siempre la ilusión está. Y Uruguay tiene muy buena selección, tiene muy buenos jugadores, mencionaste a varios de ellos. ¿Cuál crees que es el que tiene que ser como la bandera de la selección para que Uruguay pueda trascender en el Mundial, poder competir mejor contra otras grandes candidatas? Y yo creo que son los jugadores que lo están haciendo de mejor manera en Europa, ¿verdad? Ya sea Valverde, ya sea Bentancur. Yo creo que ellos dos tienen que, no digo dar el paso adelante, porque ya lo están haciendo y están demostrando todas sus cualidades, ya sea en el fútbol internacional, también en la selección, pero viste, en un país tan futbolero y tan ganador, viste que acá si ganás sos un crack, y si no ganás sos un desastre. Yo creo que ellos dos son la bandera de la selección, y seguramente
defensivamente, no sé si va a jugar Josema Jiménez, Ronald Araujo seguramente no puede jugar, pero bueno, también son nuestros emblemas, independientemente que jueguen o no, son jugadores de nivel, de jerarquía, son referentes. Fernando Muslera con toda su experiencia, ya sea que juegue o no juegue, son jugadores que en este tipo de situaciones, de instancias, son importantes y a esos jugadores hay que escucharlos. Fabián, la última. Es muy probable, o al menos estén las posibilidades de que se dé una Argentina-Uruguay en 16avos. Tú disputaste esos partidos, sabes mejor que nadie lo que significa la rivalidad que hay entre esos dos países. No sé si tengas alguna anécdota con respecto a los Uruguay y Argentina que tú viviste que no quieras contar. No, yo creo que siempre son partidos lindos. Yo creo que al uruguayo vos le preguntás contra quién querés jugar y seguramente hay gran porcentaje que te va a decir más Argentina que Brasil. A nosotros nos gusta jugar contra ese tipo de selecciones, que son difíciles, son complicadas, pero a su vez nos conocemos. Y ya se han enfrentado varias veces. Bueno, esta selección le ganó la Bombonera, perdió en el Centenario. Se conocen, muchos son compañeros, muchos son amigos, tenés al detalle, viste, cómo se mueve uno, cómo se mueve otro. Y después anécdotas, no, me acuerdo que estaba el Kili González, viste, gran amigo, le mandamos un abrazo y siempre me decía, uy, Fabián, yo contra usted no quiero jugar, nos cagan a patadas, me decía, viste. Y yo le decía, no, porque ustedes no pegan, solo Sí. los uruguayos pegan, es verdad, solo los uruguayos pegamos. Bueno, pero así hay muchas historias, así que bueno, si nos toca... vamos a estar preparados, eso no tenemos, si les toca, mejor dicho, no si me toca. Seguramente vamos a estar preparados y vamos a dar lucha y vamos a dar batalla. Después el fútbol es fútbol y bueno, el que esté mejor en ese momento seguramente se llevará la victoria. Bueno, Fabián, de nuevo reiterarte el agradecimiento por habernos acompañado en nuestra comunidad de Idioma Fútbol. Esperamos más adelante volver a estar acá contigo hablando de fútbol. La verdad es que se pasa muy rápido el tiempo cuando hablamos de esto que tanto nos apasiona y más con un referente que estuvo en la cancha. Javi, no sé, ¿tienes alguna última pregunta para ir cerrando este episodio? No, la realidad es que tuvimos una charla bastante completa. Muchas gracias, Fabián, por pasarte. Y como dice Andrés, tienen las puertas abiertas para volver. Hablamos de fútbol, seguimos hablando de actualidad, de historia, que a todos nos apasiona y que nos encanta hacerlo. Bueno, les agradezco a los dos, muchísimas gracias por la invitación, saludo a toda la gente que nos esté mirando y escuchando. Y bueno, si nos metemos en octavo, ¿por qué no? Podemos hacer otra, ¿eh? Capaz Claro. que la dejamos pendiente ahí, si nos metemos en octavos, por supuesto, acá estaremos. Bueno, queda el balón botando, ya lo dijo el gran Fabián Carini. Más adelante, Dios mediante, nos veremos de nuevo por acá analizando la Copa del Mundo. 1 millón de gracias, Fabián, y a todos los que vieron esta entrevista. Invitarlos a ver el resto de los contenidos que tenemos en nuestro canal de Idioma Fútbol. Será hasta la próxima. Adiós.